Buenas, yo soy Samantha Hernández de Comunicación C1 y hoy les voy a exponer sobre las 20 mejores fotografías bajo el concepto de fotoperiodismo. En la primera fotografía de autor Chris Donovan en el año 2021 es titulada Los que se quedan serán campeones 3. El concepto de la fotografía es que el baloncesto es una parte integral de la cultura de Flint. Y la ciudad una vez produjo docenas de grandes jugadores a nivel universitario y profesional. Durante décadas, 4 equipos de la escuela secundaria lucharon como feroces rivales. Ahora solo hay una escuela secundaria en la ciudad, los Flint Jaguars. Se establecieron en el 2017, fusionando los equipos de las dos últimas escuelas que se quedaban en ese momento. La segunda fotografía es del autor Lorenzo Tugnoli en el año 2021 y fue titulada Explosión del puerto Beirut 2. Y el concepto de la fotografía es que el nitrato de amonio procedía de un barco aparentemente abandonado por el propietario tras ser incautado en 2012 por no pagar las tarifas de atraque y otros cargos del puerto. Los funcionarios de aduanas escribieron a los tribunales libaneses al menos en 6 ocasiones entre 2014 y 2017 preguntando por cómo deshacerse del explosivo. La siguiente fotografía es titulada Palomas Pandémicas 3, la tomó Jasper Dus en el 2021. El concepto de la fotografía es que las palomas de roca fueron las primeras aves en ser domesticadas hace entre 5 y 6.000 años en Mesopotamia. Fueron criados para alimentarse y luego entrenados para llevar mensajes. La siguiente fotografía es titulada Habibi 6 y fue tomada por Antonio Facilongo en el 2021. El concepto de la fotografía es que Habibi, que significa mi amor en árabe, narra historias de amor con el telón de fondo de uno de los conflictos más largos y complicados en la historia moderna. La siguiente fotografía es titulada Habibi 2, que también es de Antonio Facilongo en el 2021. Y el concepto de la fotografía es que para visitar a un preso en Palestina, en una cárcel de Israel, los visitantes deben superar una serie de limitaciones diferentes que resultan de las leyes fronterizas, las regulaciones penitenciarias y las restricciones establecidas por la Agencia de Seguridad de Israel, ISA. La siguiente fotografía es del autor Gabriel Galiberti y se llama The Americus Primera en el 2021. El concepto de la fotografía es que según Small Arms Survey, un proyecto de investigación global independiente con sede Ginebra, Suiza, la mitad de todas las armas de fuego propiedad de ciudadanos privados en el mundo con fines no militares se encuentran en los Estados Unidos. La encuesta indica que el número de armas de fuego supera la población del país. Hay 393 millones de armas para 328 millones de personas. La siguiente fotografía es titulada Paraíso Perdido de Valery Melnikov en el año 2021. El concepto de la fotografía es que el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por la disputa región de Nagorno-Karabaj se reanudó el pasado mes de septiembre tras una tregua de 30 años.
Cuando la Unión Soviética se estaba desmoronando al finales de la década 1980, la población armenia de Nagorno-Karabaj, entonces pertenecía a Azerbaiyán, aprovecharon el vacío de poder y votaron para unirse a Armenia. La siguiente fotografía es llamada Pantanal en llamas, de su autor Lalo de Almeida Panos, en el año 2021. El concepto de la fotografía es que casi un tercio de la región brasileña de Pantanal, el humedal tropical y de pastizales inundado más grande del mundo, los cuales se extendieron a lo largo de unos 150.000 kilómetros cuadrados, donde fue consumida por los incendios en el transcurso del 2020. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, en comparación con el 2019, se produjeron el triple de incendios en el 2020. La siguiente fotografía de Alexei Vasilev fue tomada en el 2021, se llama Chakhawot 3. Chakhawot 3. El concepto de la fotografía es que los géneros van desde las comedias románticas, pasando por el cine de gángsters, hasta los cuentos de hadas y leyendas locales. La mayoría de las películas se hacen en idioma yakut y son subtituladas al ruso. Los presupuestos de producción oscilan entre 12.000 y 120.000 americanos. Muchos autores no tienen formación profesional, aunque algunos han trabajado en teatro, y los directores en equipos de cámaras asisten con frecuencia a la escuela de cine en Moscú y otros lugares. Las películas son enormemente populares a nivel local, pero también han alcanzado un éxito más amplio en los últimos años. El cine sajo ha estado representado en el festival en Finlandia y Corea del Sur, entre otros, y las películas han recogido numerosos premios. La siguiente fotografía se titula Chakhawot, que fue tomada también por Alexei Vasilev en el 2021. El concepto de la fotografía es que la gente de Saja, una república en el extremo noroeste de la Federación Rusa, vive en una zona de remota condiciones climáticas extremas. Las temperaturas pueden bajar hasta menos 50 grados centígrados en invierno, aunque Saja, también conocida como Yakutia, se extiende a lo largo de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Su población apenas asciende a 950.000 personas, de las cuales alrededor del 50% pertenece a la etnia Saja y los conocidos como Yakut. La siguiente fotografía se titula El primer abrazo, tomada por Mats Nielsen en el 2021. El concepto de la fotografía es que Rosa Lucía Lanardi, de 85 años, es abrazada por la enfermera Adriana Silva de la Costa Souza en la residencia Viva Bem, Sao Paulo, Brasil, el 5 de agosto del 2020. Este fue el primer abrazo que recibió Rosa en 5 meses. En marzo, la residencia de ancianos, todo el mundo del país cerraron sus puertas a todos los visitantes como resultado de la pandemia del COVID-19, lo que impidió que millones de brasileños visitaran a sus familias y ancianos. Se ordenó a los cuidadores que mantuvieran el contacto físico con los vulnerables al mínimo posible. En Viva Ben, un simple evento de Hug Curtain, o las cortinas de los abrazos en su traducción en español, permitió que las personas abrazarse una vez más. El nuevo coronavirus había aparecido por primera vez en Wuhan, China, a finales del 2019, y en enero de 2020 ya había comenzado a extenderse por todo el mundo.
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia. La enfermedad, transmitida principalmente por contacto cercano, gotitas respiratorias y aerosoles, podrían ser fatal. Y las personas mayores de 70 años fueron uno de los grupos considerados más vulnerables por la enfermedad. El presidente brasileño Jair Bolsonaro desestimó las afirmaciones sobre la gravedad de la pandemia, sovacó las medidas de cuarentena adoptadas a nivel estatal y alentó a los brasileños a seguir trabajando para mantener a flote la economía. Brasil terminó 2020 con uno de los peores registros a nivel mundial con el tratamiento del virus, con unos 7.7 millones de casos reportados y 195.000 muertes. La siguiente fotografía es de Valery Melnikov en el año 2021 y es titulada Paraíso Perdido. El concepto de la fotografía es que el penúltimo, un enfrentamiento fronterizo en julio del 2020, provocó protestas masivas en la capital de Azerbaiyán, Bakú, en las que miles de manifestaciones pidieron que el país entrara en una guerra con Armenia, la reanudación de las hostilidades, las cuales cada bando acusa al contrario de comenzar, tuvo un lugar el 25 de septiembre del 2020, consolidándose en lo que se ha venido a denominar la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. La siguiente fotografía es titulada The Ameringus IV y es tomada también por Gabriel Galiberti en el 2021. El concepto de la fotografía es que los partidarios de la segunda enmienda afirman que protegen el derecho de una persona a poseer armas, que las armas son necesarias para la autodefensa contra amenazas que van desde criminales locales hasta invasores extranjeros, y que la posesión de armas disuade el crimen en lugar de causar más crimen. Según el Gun Violence Archive, Estados Unidos ha tenido más tiroteos masivos que en cualquier otro país del planeta, con 633 de ellos solo en 2020. La siguiente fotografía es de Antonio Fasoline en el 2021 y es titulada Habibi IV. El concepto de la fotografía es que desde los principios de la década del 2000, los palestinos detenidos durante mucho tiempo con la esperanza de formar una familia han estado sacando de contrabando semen de la prisión, escondidos en regalos para sus hijos. La siguiente fotografía se titula León marino de California juega con mascarilla. La tomó Ralph Pace en el 2021. El concepto de la fotografía es que los leones marinos de California, Salopus californius, son animales juguetones nativos del oeste de América del Norte. Con los confrontamientos a causa del COVID-19 en toda California, los lugares naturales y al aire libre con mucha silvestre se convirtieron en un destino popular para los viajes locales. Destinos similares en todo el mundo se llenaron de mascarillas abandonadas. La BBC informó que cada mes se utilizan durante la pandemia aproximadamente 129.000 millones de mascarillas desechables y 65.000 millones de guantes. Los pájaros, peces, mamíferos marinos y otros animales pueden confundir este equipo de protección personal con alimentos. Según World Animal Protection, cada año se estima que 136.000 focas, leones marinos y ballenas mueren a causa de plástico. Las máscaras quirúrgicas se descomponen en millones de partículas microplásticas con el tiempo, que son consumidas por peces y otros animales, y por lo tanto transportan la contaminación de regreso a la cadena alimentaria, afectando potencialmente también a los humanos. La siguiente fotografía se titula Pantanal en llamas 3. La tomó Lalo de Almeida Panos en el 2021. El concepto de la fotografía es que muchos de los incendios comenzaron a causa de la agricultura de roza y quema, la cual se ha vuelto más frecuente debido al debilitamiento de la regulación relativa
a la conservación bajo la administración del presidente Jair Bolsonaro. Por ejemplo, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, IBAMA, ha visto reducida su financiación en alrededor de un 30%. La siguiente fotografía es llamada La Transición Ignat. Fue tomada por Oleg Ponomare en el 2021. Ignat fue acosado durante sus años escolares. Durante estos, el psicólogo de la escuela le ayudó a raíz de los comentarios y rumores, por lo que puedo averiguar que Ignat habla de sí mismo usando el género masculino. Ignat se sinceró con el psicólogo sobre su identidad de género. Era el primer extraño que le había contado todo, pero le pidieron mantenerlo en secreto. No obstante, todo el colegio se enteró y los insultos y humillaciones se hicieron permanentes. Muchas personas LGBT en Rusia mantienen un perfil bajo debido a la estigmatización contra la sexualidad no tradicional. Una enmienda a la Constitución rusa aprobada en julio del 2020 estipula que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer, sin otras opciones posibles. Anteriormente, según la ley rusa, las personas transgéneros podían cambiar sus géneros legalmente, pero la enmienda ahora establece que el género de una persona, tal como figura su certificado de nacimiento, no se puede cambiar. La ley también prohíbe el matrimonio con una persona transgénero, lo que se traduce que las personas transgéneros enfrentan desafíos en lo que sus derechos económicos, sociales y culturales no están garantizados, ya que su género no está legalmente reconocido. Una de las primeras consecuencias de ellos es que las personas transgéneros no tienen acceso a los servicios de atención médica relacionados con la transición ni apoyo oficial contra la discriminación. Ese fue el concepto de esta fotografía. La siguiente fotografía se titula Habibi 8. La tomó Antonio Facilongo en el 2021. El concepto que el fotógrafo tiene como objetivo mostrar el impacto del conflicto en las familias palestinas y las dificultades que se enfrentan para preservar sus derechos reproductivos y la dignidad humana. La siguiente fotografía se titula Debate en memoria de la emancipación de Lincoln. Fue tomada por Evelyn Hackelstein en 2021. Lincoln Park, Washington, D.C., Estados Unidos. Anaís, de 26 años, discute sobre la eliminación del monumento de emancipación con un hombre que desea conservar el Lincoln Park, Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de junio. El monumento de emancipación, situado en el Parque de Lincoln de la ciudad de Washington, muestra a Abraham Lincoln sosteniendo la proclamación de la emancipación en una mano, mientras la otra yace sobre la cabeza de un hombre negro con taparrabos que está arrodillado a sus pies. Los críticos argumentan que la estatua es paternalista, degradante de su descripción de los estadounidenses negros, y que no hace justicia al papel que jugaron los afroamericanos en su propia liberación. Quienes están en contra de la eliminación de la estatua dicen que es una descripción positiva de las personas liberadas de los grilletes de la esclavitud, y que la eliminación de estos monumentos puede equivaler a borrar la historia. El movimiento para retirar la estatua se produjo en una ola de llamamientos para derribar el monumento de los generales confederados en todo el país. Una medida muy bien recibida por las activistas del movimiento Black Lives Matter, que ven los monumentos dedicados a los confederadores y otros similares como recordatorios de una historia opresiva. Los funcionarios habían erigido barreras alrededor del monumento de la emancipación antes que las manifestaciones de los residentes colocaran notas en las vallas expresando su opinión. El 25 de junio, alrededor de 100 personas se reunieron en el monumento discutiendo sobre lo que significaba. En febrero de 2021, la congresista Eleanor Holmes Norton volvió a presentar un proyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos para retirar la estatua y llevarla al museo. Nuestra última fotografía se titula Explosión del puerto de Beirut
2003. Fue tomada por Lorenzo Tugnoli en 2021. El concepto de la fotografía es que, mientras tanto, se almacenó en un ambiente inadecuado. No está claro qué detonó la explosión, pero la contaminación con otras sustancias, ya sea durante el transporte o el almacenamiento, parece ser la causa más probable. Bueno, también les voy a hablar un poco sobre el fotoperiodismo, que es un tipo de periodismo que busca transmitir, comunicar y representar acontecimientos y noticias a través de imágenes y fotografías. Así, los reporteros y profesionales que se dedican a este ámbito del periodismo fotográfico son fotoperiodistas o periodistas gráficos. Las claves del periodismo son: una noticia, muchas imágenes. Que esto significa que en el periodismo la objetividad es prácticamente imposible. Podemos encontrar muchas fotos de un mismo acontecimiento, pero todas seguirán hablando de lo mismo. Tenemos los géneros o propósitos del fotoperiodismo, que significa que, tal como ocurre fuera del periodismo fotográfico, en este también podemos encontrar géneros o propósitos. A través de las fotografías podemos canalizar la información que queremos transmitir. Tenemos también la edición, que es en el fotoperiodismo, cuando hablamos de la edición fotográfica, hablamos sobre el color, el enfoque, el encuadre, que son características de las imágenes que se pueden transformar el mensaje final de la imagen. La ética y el compañerismo, que es que en el ámbito del fotoperiodismo, junto a la era de la información instantánea, la competencia puede resultar salvaje. Y por último tenemos la técnica básica, que significa que estaremos atentos a los factores que pueden influenciar en el resultado de una imagen, como luz, encuadre, enfoque. Aquí tenemos las bibliografías y bueno, muchas gracias por ver nuestro video, nuestra exposición. Muchas gracias.